Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase de arte. Ya los extraño un montón, quiero verlos y quiero estar ya con ustedes. Pero por lo pronto seguimos con estas clases virtuales y hoy vamos a ver a un artista que yo sé que les va a gustar muchísimo. Es de la época de Picasso, de la época del auge en el arte francés. Y sé que les va a gustar muchísimo porque el estilo de este artista tiene que ver con el arte naif. Y nuestro artista se llama Camille Beauvoir. Se escribe Bombois, pero se pronuncia Beauvoir porque era francesito. Entonces, estamos listos. Yo sé que les va a encantar. Tráiganse su libreta, sus lápices, sus colores y estén listos para hacer todas las anotaciones porque comenzamos. Muy bien, pues nuestro artista de hoy, Camille Beauvoir, vivió 87 años. Acuérdense lo que les digo, qué es lo que pasa cuando los artistas viven muchísimos años. Pues pintan mucho, hay mucha obra de ellos. Entonces, este artista es uno de ellos, hay mucha obra de él. Aunque la vida de Camille Beauvoir no fue nada fácil porque de niño era un niño muy pobre, su familia era muy pobre, tan pobre que no tenían una casa donde vivir, sino que vivían en un bote que es como un pequeño barquito cerrado que navegaba por los canales de Francia. Francia tiene muchos canales que son como arroyitos que van comunicando una ciudad con la otra. Tipo como Venecia, pero Venecia está en Italia, pero en Francia, en los Países Bajos, en muchos lugares europeos existen estos canales. Entonces la gente vivía en estos botes que estaban sobre el agua de estos canales. En aquella época, solamente la gente pobre, los que no tenían posibilidades de tener una casa, pues vivían en los botes. Y algo bien curioso es que en la actualidad, los que viven y tienen estos botes que siguen estando sobre los canales en Europa son los ricos, porque ahora es muy costoso tener una embarcación así. Y ahora hay otros sistemas en donde tú llegas a una ciudad y tu bote lo conectas con el agua, con el drenaje de la ciudad, con la luz de la ciudad, con el wifi de la ciudad y todos esos cables y llegas a un embarcadero, te conectas y tienes todos los servicios de la ciudad, pero en tu bote. Entonces, como es muy caro esos servicios y como es muy caro mantener en buen estado esas embarcaciones, pues solamente los ricos pueden darse el lujo de tenerlos. Entonces ahora, a diferencia de en aquella época, ahora los ricos son los que tienen esos botes y en aquella época solamente la gente pobre era la que tenía esos botes, la que vivía en esos botes, obvio, sin conectarse a los servicios de la ciudad. Entonces era algo incómodo en aquella época. Entonces Camille así fue como pasó su niñez. Era un niño así con corpulento, con una estructura física fortachona, por así decirlo. Entonces le gustaba mucho como los trabajos rudos. Su primer trabajo era como jornalero en el campo. Trabajaba para la cosecha, la siembra de terrenos de otras personas. Entonces, mientras vivía en esta barcaza, iba a la escuela local, cerquita ahí de donde él estaba ubicado su barquito, y estudió hasta los 12 años. Ya después se pone a trabajar en lo que les decía del campo y después, como le gustaban mucho las luchas, la lucha libre y usar la fuerza de su cuerpo, pues se encuentra un circo que precisamente como artista
la gente lo reconoce porque la mayor parte de sus obras tiene que ver con escenas de circo. Entonces se encuentra un circo y él empieza a trabajar en el circo como luchador, como cargando cosas pesadas, como haciendo cosas con fuerza dentro del circo. Entonces, esa etapa de su vida es muy, muy importante porque lo siguió por toda su vida. O sea, esa época que vivió en el circo fue muy importante porque así también lo recordamos, como el artista naif, el artista ingenuo. Ahorita hablamos otra vez de lo que es naif, pero que tenía que ver con pinturas, con escenas de circo. En esta época, algo que también le gustaba mucho a nuestro artista hacer era que entraba en competencias de lucha. Entonces se volvió un hit porque todas las luchas las ganaba, era como el campeón de las luchas. Entonces, bueno, eso pasó en su época de juventud en una ciudad que estaba al sur de París, en Francia, en donde él vivía. Era como una comunidad, como un pueblito alejado de la ciudad. Ok, y cuando él tiene 24 años, cumple su sueño de viajar a París. Entonces él se muda a vivir a París, precisamente a esta ciudad, a esta colonia de Montparnasse, que era, ¿se acuerdan que les platicaba que era donde vivían todos los artistas? Porque ahí era el lugar en donde las casas eran muy económicas, las rentas eran muy económicas y había grandes espacios. Era como una colonia alejadita de gran tamaño y los artistas les gustaba mucho vivir ahí en Montparnasse. Para esto, nuestro artista en todos sus ratos libres siempre estaba pintando, siempre estaba dibujando, siempre estaba haciendo algo. Aunque no estudió Bellas Artes, él solamente practicaba, no tenía la instrucción de la academia. Acuérdense que la academia enseñaba a que pintaran como Leonardo da Vinci, como Miguel Ángel, como Donatello, como los grandes maestros. Entonces, él, como no fue a la academia, él pintaba sin una instrucción, entonces por eso era un artista naif. Entonces, cuando se va a vivir a París, ahí se casa y él continúa pintando en sus ratos libres, pero acuérdense que él no tenía dinero, entonces tenía que trabajar. Entonces empieza trabajando en un ferrocarril. Entonces trabajaba echándole el carbón a la máquina para que funcionara con el fuego, ¿verdad? Entonces él era un trabajo pesado, ¿verdad? Acuérdense que él tenía el cuerpo y la fuerza como para hacer esas cosas. Trabaja un tiempo como en el ferrocarril y después consigue un trabajo durante las noches en un periódico en donde se imprimía el periódico y había unos rollos gigantescos de papel muy pesados que había que estarlos cargando y montándolos sobre las prensas que imprimían el periódico. Entonces él hacía ese tipo de trabajos así como fuertes y trabajaba durante la noche. Y durante el día lo que él hacía era pintar. Dormía muy poquito. Dice, eso es algo que es impresionante. Aprovechaba todo su tiempo al máximo. Pintaba y en la noche trabajaba. Entonces dormía muy poquito. Entonces él empezó a tener esa producción de arte junto con su trabajo en la noche. En esta época, la única influencia que tenía era de lo que él veía de los grandes maestros. Entonces era como usaban muy poco color. Entonces él en esa época lo que hacía era que sacaba sus obras a la banqueta de su casa y las exhibía. Entonces, como tenían poco color y no tenían la calidad de la academia, pues realmente se vendía muy poco. Después viene un hecho muy importante en su vida, cuando él ya tiene 31 años, es que es llamado por el ejército de su país a ir a la Primera Guerra Mundial. Entonces, él era un hombre muy valiente y fue directo al frente de la batalla a pelear por su país.
Y esa guerra duró 4 años y medio. Imagínense, él estuvo 4 años y medio que dejó de pintar porque se fue a la guerra. Y qué sorpresa que cuando él regresa, suceden dos cosas muy importantes. Recibe 3 premios por la valentía de haber ido al frente de la batalla y defender a su país. Y la segunda noticia muy importante es que su esposa le dice, ¿qué crees? Hice exhibición de tu pintura en la banqueta y vendí muchos cuadros. Entonces, pues él estaba súper contento porque pues había vendido muchos cuadros que no se habían querido vender porque tenían poco color en esa época. Y bueno, pues entonces ahora que regresa de la guerra, él vuelve a trabajar en las noches en el periódico, cargando las máquinas de la prensa para impresión y sigue pintando durante el día. Pero ahora esta nueva forma de pintar, como que la guerra le ayudó mucho a despejar esos antiguos colores que usaba y empieza a usar una paleta de colores más vivos, más frescos y más audaces. Bien, cuando él cumple 38 años, pues ya habían pasado 2 años más, sigue pintando y en una de esas exhibiciones que hacía en la banqueta con sus obras, pasa una persona que es clave en su vida, una persona muy importante y estamos hablando de Wilhelm Huth. Esta persona es muy importante porque era un abogado muy renombrado, muy importante, que se reunía con la clase rica, los empresarios, la gente de mucho dinero de París, y estudió historia del arte, estudió bellas artes, aunque no pintaba, solamente le interesaba la historia del arte y convivir con los artistas, estar en contacto con las obras de arte. Entonces esta persona se vuelve un buen vendedor de la obra de Camille Beauvoir. Bien, después de conocer a este marchante de arte, 2 años después empieza ya a crecer su carrera como artista de una forma muy, muy impresionante. Empieza como 2 años después a exhibir en diferentes galerías de París. Entonces ahí su carrera empieza a crecer de una forma impresionante. Incluso los críticos de arte, que también son personajes muy importantes en la vida y en la trayectoria de los artistas, empezaron a hablar súper bien de la carrera de Camille Beauvoir. Incluso lo comparaban con otros artistas naif de mucho renombre, entonces eso le ayudó muchísimo. Aquí vamos a estar viendo algunas de las piezas muy importantes de su época madura, en donde vemos cómo pone todos los colores brillantes, esos azules, esos rojos, verdes, amarillos, muchas de ellas obras de circo y otras del campo. Vemos aquí unas flores. Vemos algunos paisajes. Algo que hacía también era que reflejaba en el agua las construcciones, las casitas, gente en el campo. Vean ese puente reflejado en el agua. Le gustaba mucho pintar el agua porque acuérdense que vivía en un bote, acuérdense cuando era joven. Ahora bien, ¿qué significa arte naif? Acuérdense que cuando vimos a un artista hace poquito que se llama Guido Bedovato, ahí conocimos un poco sobre el arte naif, que significa ingenuo. Es diferente a los navis, que eran los profetas, ¿verdad? Que vimos en la clase pasada. Este no es navis, es naif, con F al final. Significa ingenuo, algo como que no tiene la calidad hiperrealista que tenían los grandes maestros, sino que eran como gente que pintaba queriendo hacer las cosas como hiperrealismo, pero como no tenían la instrucción de la academia, pues no les quedaba como hiperrealistas, ¿verdad? Ellos no querían pintar como los niños, pero pues terminaban pintando como los niños porque no tenían
el academicismo, no tenía la instrucción que enseña la academia. Entonces su obra termina pareciendo obra como de niños porque es como ingenua, como algo que trata de que parezca lo más acercado posible a la realidad, pero tiene cierta deformación que pues no es intencional, simplemente así les queda. Y algo que podemos ver en la obra de Camille Beauvoir es que todos esos personajes que vienen en su obra están así como regordetes, como fortachones, pero es que de alguna forma se acuerdan que yo les explicaba que todos tenemos tendencias de autorretratarnos. Entonces, como él era un hombre fornido, fortachón, corpulento, pues así pintaba a las mujeres, a los hombres, a todos sus personajes un poquito regordetes, y tiene mucho que ver con cómo era él. Trataba de alguna forma de pintarse él mismo, ¿verdad? Ahora sí, listos para pintar. Aquí tenemos esta imagen, yo creo que, bueno, a mí me gustó muchísimo, es de estos dos payasos, es como un payaso papá y un payaso hijo, y vamos a empezar a dibujar. Yo voy a usar unos gises de colores, aquí ya tengo en mi libreta trazado con lápiz, y voy a empezar a ponerle color. Ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, pueden usar crayolas, colores de madera, marcadores, acuarelas, lo que ustedes quieran. A mí me gusta pintar con gises porque puedo avanzar mucho más rápido para cuestiones del video. Aquí puse el polvito del gis y luego con el lápiz, con el dedo, pues lo estuve difuminando. Aquí estoy poniendo un color marrón que va como que en la orilla de la pared. Y con los dedos así sucios puse en el blanco que está ahí y lo estoy ensuciando un poquito para que se parezca el color del original. El piso le estoy poniendo unos amarillos. Más adelantito le voy a poner algunos colores carnita, un cafecito. Ven abajo de los pies de estos dos payasitos, hay así como una sombrita, ¿verdad? Entonces ahí le voy a poner unos tonitos verdes y estas líneas aquí atrás para que encajen bien con el dibujo. Vamos avanzando, que se parezca lo más posible. Bueno, aquí yo ya estoy terminando de pintar el piso, que se parezca lo más posible, y voy a empezar con la carita. Acuérdense que cuando ustedes vayan a tomar la fotografía de su tarea y me la envíen, cerciórense de que en la pantalla de su celular quepa, ocupando toda la pantalla, su dibujo. Y pónganle por favor su nombre, que se entienda bien su nombre y el nombre del artista para yo poder verlo y saber quién lo pintó. Bueno, ahorita estoy pintando aquí la carita, los ojitos, le estoy poniendo colores negros, rojito en la nariz, en la boca, un poquito de rojito en el cabello, pero también tiene negros y cafeces. Y estoy poniendo el rojo. Lleva este vestido de los dos payasitos, el grande y el chiquito. Yo creo que debe ser como el papá y el hijo, ¿no? Lleva rojo, lleva amarillo y lleva verde. Eso lo hace súper colorido. Y son puras manchitas. Yo aquí estoy acomodando las manchitas más o menos que se parezcan a las manchitas que tienen los payasitos originales, para que se parezca lo más posible. Y pues lo que yo quiero destacar de este artista es que era sumamente trabajador, dormía muy poquito, trabajaba muchísimo y pintaba también todo el tiempo. Ya al final de su vida pues ya no tenía que trabajar en otra cosa porque sus obras se vendían muy bien y le daban el dinero para poder vivir de esto. Y pues bueno, aquí ya voy a empezar a poner los colores verdes. Todos los huequitos que me quedaron en blanco voy a tratar de rellenarlos perfectamente bien con el verde. Y ya que terminemos con el verde, voy a pintar las piernitas, como las piernitas y las manos tienen color carnita.
Entonces busquen ahí un color rosita, un color carnita y le ponen las piernitas, tienen sus calcetas blancas y sus zapatitos rojos. Bueno, pues cuéntenme qué les pareció este artista, si les gusta el arte naif, qué es lo que les gustó de este artista, de su historia, de su vida, de su obra. Y pues no dejen de enviarme su tarea. Es muy importante que aprendan, que lo dibujen para que aprendan. Y llegamos al final de esta clase. Entonces, me dio gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo video.